Buenas tardes. Vamos a presentarles el proyecto que tiene que ver con el desarrollo de una planta para la fabricación de mascarillas N95. Estuvieron de responsables de este proyecto el doctor Luis Álvarez y Casa y Longoria y el doctor Alejandro Ramírez Revich, su servidor. Bueno, pues de repente, pues ya como todos saben, todos lo sufrimos, llegó en el año 2000, en el 2020, fue un gran impacto lo que tuvo que ver en el mundo con el coronavirus. Hubo eventos que nos tomaron a todos de forma, eh, pues en forma completamente que no estábamos preparados para este tipo de acontecimientos sociales y tecnológicos científicos para atender esta emergencia. Por esta razón, el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación, la Universidad Nacional Autónoma de México y una empresa incubada en la Facultad de Ingeniería, se redoblaron los esfuerzos para que pudiéramos desarrollar un producto en muy poco tiempo, en menos de 8 semanas, y desarrollar todos los procesos necesarios para poder construir, fabricar, arrancar, probar, generar experimentos hasta lograr tener un producto que pudiera ayudar a proteger a los médicos en los hospitales COVID de la Ciudad de México durante esta emergencia sanitaria. Muy bien. Pues las mascarillas N95 tienen como principal característica el tener una eficiencia del 95% para filtrar partículas de 0.3 micras. Y eso se dice fácil, pero en realidad en ese momento nosotros no teníamos tantas propiedades de los materiales. Entonces tuvimos que surtir una serie de estudios para poder comprender los materiales de los que íbamos a estar haciendo estas mascarillas, ¿sí? Les vamos a platicar en términos generales que la mascarilla tiene en cada una de sus capas una función. La mascarilla tiene cuatro capas. La primera capa, que es la que vemos hacia el exterior, la función es repeler, ya que muchas de las veces, cuando estamos expuestos a una atmósfera en donde alguien nos puede toser, estornudar, en realidad esas bacterias, esos virus, lo que hacen es pegarse a las cosas. Lo que teníamos que hacer era hacer un repelente en la primera capa. Después, en una segunda capa, teníamos el, la media filtrante, lo que en realidad sirve para contener estas partículas de 0.3 micras. Después teníamos que darle forma a la copa de la mascarilla y comenzamos a hacer pruebas de los tamaños de las mascarillas porque teníamos diferentes usuarios, teníamos enfermeras, teníamos médicos, teníamos médicas, que teníamos que estar cuidando las proporciones de las caras, de las proporciones y las dimensiones del ajuste. Y entonces aprendimos muchísimo de ese tipo de cosas y de cada una de las capas que teníamos que estar conformando. La última capa es también una tela donde absorbe todo lo que nosotros expulsamos cuando estamos ocupando una mascarilla. O sea, en realidad está absorbiendo lo que estamos respirando. Y pues bueno, realizamos pruebas donde medimos el filtraje que teníamos, nos enfrentamos también a muchos retos. Uno de los retos con los que nos enfrentamos era el poner el clip que va en la nariz. En realidad, uno de los retos más fuertes fue ese, porque resulta que el clip nos da esta fijación de la mascarilla a la cara
y tenemos una especie de vacío para que en condiciones normales de funcionamiento de la mascarilla tengamos un vacío en nuestra cara y nos enfrentamos a problemas para poder conformar las 4 capas de esta mascarilla. Realizamos estas pruebas, realizamos en cada una de las etapas ciertas pruebas para que los materiales fueran los idóneos. Y pues bueno, entonces, como parte de este desarrollo, pues nos pusimos a trabajar en la universidad, en desarrollar la tecnología y posteriormente trasladar esa tecnología a un socio tecnológico, que es la empresa Adfil, que es una empresa que se incubó en la Facultad de Ingeniería. Y pues bueno, pusimos a la obra todos nuestros conocimientos para poder llegar a un producto. Eh, las principales, tuvimos un ejemplo con esto de un proceso de triple hélice. Un proceso de triple hélice es el gobierno, la industria y la academia. Y entonces el gobierno a través de la SECTE puso el financiamiento de este proyecto, la mayor cantidad de financiamiento y la vinculación entre las partes. Después la universidad puso toda la ciencia y la tecnología disponible y la tecnología estuvo a cargo del doctor Alejandro Ramírez para poder realizar y revisar que la tecnología fuera idónea y todos los estándares se cumplieran cabalmente para poder aportar un producto que sirviera a miles de médicos en la Ciudad de México. Y pues bien, Adfil, ¿qué puso? Adfil puso toda la experiencia que tenía en procesos de manufactura, en conformado de materiales, todas sus líneas estratégicas de negocios y la capacidad técnica de gran escala. En realidad, esa es como la triple hélice y Bueno, también también cabe dentro de la facultad de la UNAM se trabajó a través del Instituto de Ingeniería, que realmente pues fue uno de los pilares muy grandes para poder desarrollar ese proyecto. Todo el grupo del doctor Luis Álvarez y Casa en el instituto participaron y nos apoyaron. También hubo institutos y también hubo departamentos de diferentes facultades que nos apoyaron. Entonces, uno de los retos, por ejemplo, fueron semanas intensas de trabajo. Nosotros decimos que este proyecto fue un proyecto de aprender muy rápido, de desarrollar tecnología, de generar conocimiento, de que de todas las decisiones no fueran arbitrarias. Se hicieron sistemas, por ejemplo, de control de calidad, se hicieron sistemas para estar monitoreando desde la entrada de producto hasta la salida del producto, ¿sí? Fue un grupo muy grande, multidisciplinario que participó. Trabajaron también talleres, proveedores. Ahora, todo esto fue dentro de un proceso que estábamos en el COVID, donde no sabíamos qué significaba esto del COVID, desde cómo estar equipados para trabajar, la forma de la separación de las operadoras y los operadores, en fin. Entonces, al final de cuentas, fue una tecnología generada 100% en México, ¿sí? Se produjeron miles de mascarillas en donde se revisaron, por ejemplo, aquí se puede ver que es el principio principal fue el conformado a través de un termoformado, en donde las distintas capas se tenían que conformar, pero con una virtud que teníamos que lograr. Teníamos que evitar que los tejidos se abrieran, se conformaran, pero que no se abrieran, para evitar tener problemas, tener algunas situaciones. Entonces se tuvieron que analizar, por ejemplo, constantemente se hacían pruebas en laboratorio a través de microscopios y se podían evaluar, por ejemplo, si existían separaciones, si habían cargas laterales que podían hacer que los tejidos se abrieran. Entonces, constantemente se estaban revisando todo esto. También los principios en los que estos materiales atrapan a través de cargas eléctricas, atrapan lo que significa pues vamos, los aerosoles, los atrapan
Y ahí lo que se tuvieron que hacer fueron pruebas, hizo un banco de pruebas dentro de la empresa, en donde a través de distintos métodos estandarizados a nivel internacional, se generaban partículas, se lanzaban las partículas sobre la mascarilla y se evaluaban las partículas que se generaban y las partículas que les alojaran. Se hicieron pruebas de todo tipo, desde pruebas de sellado, pruebas desde desprendimiento, pruebas de la resistencia de los materiales, el comportamiento de los materiales a través de diferentes fuentes como saliva, agua, inclusive sangre. Todo esto ayudó a que más de 100 hospitales públicos y privados tuvieran un suministro garantizado de este tipo de mascarillas. Y aquí podemos ver, por ejemplo, la mascarilla estaba conformada por 5 capas principales, ¿sí? El primer material era un material repelente, que era hidrofóbico, luego un material termoformable, que generaba la parte mecánica, la carcasa, luego un medio filtrante, que le llaman eh, met, met, este, Plan. es un producto que era un producto que venía de China. Este producto aumentó su precio en más, o sea, una cantidad impresionante. Se tuvieron también que revisar aspectos de logística para que este producto se suministrara en México. Inclusive también se vio la posibilidad de hacer una máquina para desarrollar este producto en México, pero por el tiempo y por la emergencia, lo mejor fue obtenerlo del extranjero. Luego otra capa, bueno, todas las diferentes capas, hasta llegar a conformar toda esta concha que era la que soportaba. Ahora, este sistema se trabajó intensamente, se trabajó con lo que eran la parte de las usuarias y los usuarios, los médicos. Nosotros al principio teníamos que entregar y teníamos a través de celulares, teníamos que saber cuál era qué es lo que opinaban las usuarias, qué decían, por ejemplo, qué recomendaciones nos daban, y a través de este código y a través de celulares podíamos obtener en tiempo real cómo lo estaban usando, fotografías, problemas, situaciones que ellos recomendaban o ir mejorando. Entonces, un proceso de una mejora acelerada continua. Y eh, también tenemos, ahí por ejemplo, lo que estamos viendo es, se desarrolló un producto en donde era un producto que se entregaba con normas, donde había 95% de eficiencia en partículas de 0.3 micras. Bueno, el medio filtrante era Medblown, la forma era de copa, doble banda elástica de sugestión, también teníamos la posibilidad de que no existía una sobrepresión para poder, por ejemplo, evitar lastimar cierto tipo de músculos en la cara, que nosotros notábamos que ciertas mascarillas generaban deformación, podían generar daños sobre los músculos o los tendones que teníamos aquí en la cara. Con los médicos especialistas vimos el cómo evitar ese tipo de situaciones, el clip nasal que ya el doctor Ávila comentó, materiales que fueran suaves para que no pudieran generar ningún elemento y sobre todo que fueran desechables. Entonces fueron distintas capas y también, por ejemplo, los materiales tenían que ser materiales generados en México, desarrollados en México y que también tuviera un mínimo peso para que también el costo pudiera ser lo mínimo posible. Todo era nacional, menos la capa del Medlab. También se daban instrucciones de uso, se generaron todas las instrucciones de uso, se generaron también todos los manuales de calidad, todos los manuales para poder manejar todo el control de calidad, todas las pruebas, estación por estación teníamos que generar todos los elementos para que se pudiera probar, y así fue como se fue desarrollando todo esto, desde todo el proceso de ingreso de materiales hasta el desecho del mismo producto, se generó toda la documentación.
También la normatividad que se alcanzó, se cumplió con toda la normatividad mexicana, también la NICE y también la NIOSH, se logró cumplir con esta normatividad y pues agradecemos la atención prestada a este proyecto. Muchas gracias.